pasaríamos ahora a tratar la siguiente parte del tema, que son modelos de análisis que se meten un poco más en propuestas de en qué cosas fijarse cuando uno trata esta clase de escenarios de los que hablamos antes. En los escenarios anteriores estuvimos hablando, bueno, de los enfoques de racionalidad en función de eh, fijarse qué tanta base técnica tiene el planteo que se realiza, en, en función del incrementalismo, bueno, viendo cómo parte del análisis también puede tratar cómo ese planteo inicial lidia con las limitaciones que tenga en cuanto a capacidad efectiva para transformar el campo de política con el que se trabaje, qué resistencias y negociaciones genera con el conjunto de los actores, en función de cómo poner en juego la propuesta de política, la propuesta de cambio que se plantea. Con el equilibrio interrumpido estuvimos viendo la posibilidad de trabajar los temas en función de cómo varían sus ritmos de cambio, de cambios más, de etapas de cambio, fases coyunturales de cambio más rápido, de replanteo de políticas y etapas más extendidas en el tiempo de cambio incremental, de cambio de a poco, tal cual lo preveía la propia teoría incrementalista, dentro de un mismo marco, dentro de una misma concepción de políticas, con el escenario de tacho de basura, garbage can. Lo que venía a cuento era cómo podían estar incidiendo en el planteo de una cierta política, la coincidencia en tiempo y lugar de actores que estuvieran planteando un cierto problema y propuestas de una determinada solución a mano, un determinado instrumento a la mano que podía responder ese problema. Y en esta última parte del temario, respecto a modelos de análisis que desarrollan un poco más cómo uno puede meterse a estudiar estos escenarios, qué tipo de cosas podrían tenerse en cuenta, vamos a estar tratando corrientes múltiples y coaliciones promotoras. Empezaría por este de corrientes múltiples, por eso marcado allí en negrita sería el tema con el que estaríamos ahora, justamente porque, por un lado, tiene bastantes coincidencias con el modelo de tacho de basura en cuanto a de garbage can, en cuanto a qué tipo de factores atender. Los dos tienen en común esta impronta de pensar la construcción de políticas como ventanas de oportunidad donde coinciden una serie de elementos, coinciden planteos de problema por un lado con propuestas de determinadas soluciones por otro, y por otro lado porque el modelo de corrientes múltiples comienza muy centrado en el momento de puesta en agenda de los temas, de entrada en agenda de los temas. Por lo tanto, se sitúa en una fase bien inicial del proceso del sistema político. Si bien, como vamos a comentar ahora, luego hay propuestas que continúan extendiendo el modelo hacia las fases siguientes del sistema, hacia la toma de decisiones y la forma en que se implementa. Así que empezaría por este y después para la última, para la próxima, dejamos el modelo de coaliciones promotoras. Bueno, sobre el modelo de tres corrientes, comentar que lo plantea Kingdon en los años 90 y lo que propone es, para tratar la entrada en agenda de los temas, para tratar cómo un asunto llega a ser considerado con prioridad por el sistema político y comienza a discutirse la posibilidad de una cierta solución por determinada vía, por determinado instrumento, lo que Kingdon propone es estudiar tres corrientes, atender tres tipos de cosas. Así que esto sería como una recomendación genérica, proceso de incorporación de políticas que ustedes puedan estar teniendo que tratar en cualquier momento, en cualquier materia o cualquier circunstancia de la vida, respecto a cualquier política, tener en cuenta la posibilidad de tratar estas tres posibilidades. Por un lado, eh, cómo se mueve la corriente de problemas, cómo ha estado situado el tema de qué temas se priorizan como problemáticos. Por otro lado, por el lado de la corriente de las políticas, esto haría
cuáles son los instrumentos de solución que se plantean. Entonces, segunda línea a atender, si la primera es, bueno, cómo se plantearon los problemas, segunda línea a atender es cómo se va desarrollando el tema de qué instrumentos se plantean como posibles para responder ese asunto. Por otro lado, la tercera de las corrientes a atender sería el contexto político, como el contexto político general, si por corriente de políticas nos estamos refiriendo a los instrumentos concretos con los que vas a responder, el contexto de política haría a las condiciones de contexto político general, de qué manera eh, cierto gobierno y la impronta general, la orientación general de cierto gobierno, su planteo ideológico, etcétera, etcétera, el posicionamiento de las personas que ocupan los roles principales en el gobierno. Bueno, como todos esos elementos de contexto pueden favorecer puede favorecer o no la puesta en agenda de un determinado tema. Lo que Kingdom planteaba al hablar de seguir estas tres corrientes es que la puesta en agenda de nuevas políticas depende de la apertura de ventanas de oportunidad donde coincidan estas tres cosas. Y lo que él marcaba, en sintonía también con modelos como el que vimos de equilibrio interrumpido, es que la apertura de estas ventanas de oportunidad eh, configura momentos precisos, específicos y no siempre disponibles. O sea, lo que Kingdom estaba planteando es para que un nuevo tema entre en agenda y se pase a responder a él con una nueva política, tienen que coincidir estas tres cosas. Tienen que haber coincidido. Punto uno, llegar a darle prioridad a un determinado problema. Punto 2, que por el lado de la corriente de políticas tengas gente diciendo que hay un instrumento tal y tal que podés aplicar para responder a ese problema, porque mientras tengas un planteo de problema prioritario, pero no esté definido cómo abordarlo, no tenés entonces un escenario propicio para plantear ya una política. Para tener la política planteada, dependés de que el tema se priorice y al mismo tiempo, segundo factor, de que se llegue a un acuerdo respecto a que tal instrumento lo vamos a estar utilizando para ese problema. Tercero, necesitas condiciones políticas de contexto que hagan viable, que sean favorables a las dos cosas anteriores, a que efectivamente se llegue a priorizar el tema anterior y a que puedas utilizar el instrumento que estás planteando. Tienen que entonces coincidir esas tres cosas, de ahí el planteo de Kingdom de que esta coincidencia de tres corrientes convergiendo sobre un mismo abordaje es algo que ocurre en ciertos momentos cruciales. A su vez, esas ventanas de oportunidad, decía Kingdom, marcan mucho el posible planteo del tema futuro. Él decía, es importante centrarse en analizar cómo un tema entra en agenda a través de la convergencia de estos tres tipos de planteo, contexto político, política de respuesta y problema priorizado, decía, porque este es el momento en que se establece el sentido en que se va a abordar el tema y la orientación general de contenidos. O sea, al haber planteado un problema, vos lo argumentás de cierta manera, lo encuadrás de cierta manera, le das una cierta justificación, lo mismo a por qué vas a elegir cierto instrumento para responder a él. O sea que la forma en que se resuelva esta convergencia entre las tres cosas determina la lógica general con la que vos vas a estar abordando el tema. No lo determina completamente, habrá cambios luego, pero sí comienza a definirte un cierto encuadre de problemática, una cierta argumentación de cuál es el problema y de cómo vas a responder, que incide mucho sobre la política posterior. Bueno, este simplemente es el planteo de Kingdom, atender a cómo
los asuntos llegan a ser abordados y las políticas llegan a construirse por este por este momento de convergencia de tres tipos de planteo: contexto político, instrumentos políticos de respuesta y problemas priorizados. Lo que voy a hacer a continuación simplemente es repasar una serie de casos que ilustran este abordaje. Cosa que es particularmente fácil, dado que este modelo está siendo recientemente, en estos últimos años, muy utilizado. Durante esta década ha sido un modelo muy aplicado y incluso particularmente muy aplicado también a casos de política uruguaya. Así que bueno, se pueden citar varios casos sobre esto. Así como para la exposición del modelo de Kingdom en general tenemos el texto de Parsons en la bibliografía obligatoria, a su vez en la carpeta de bibliografía complementaria están todos los textos que vamos a estar citando ahora como ejemplos de aplicación del abordaje a asuntos particulares de política uruguaya. Entonces, primer ejemplo, un texto de Repetto sobre cómo entró a formar parte del el nuevo tipo de políticas en Uruguay, la política sobre despenalización de la marihuana, del cannabis, en esta década pasada. El texto aplica el modelo de Kingdom, corriente de problemas, corriente de políticas y corriente política, bueno, para plantear esto, cómo llega a la agenda el asunto por el lado de a raíz de qué tipo de problemas planteados, cómo llega por el lado de la corriente de políticas respecto a qué instrumentos plantear como respuesta y cómo el contexto político general favorece esa entrada en agenda. Sobre la corriente de problemas, el texto se focaliza en cómo ciertos crímenes ocurridos durante 2012 y muy, eh, muy sonados en la opinión pública y erróneamente asociados a la pasta base en un principio, dan el clima para centrarse en la problemática de consumo de drogas, en el consumo problemático de drogas, desde el lado de la seguridad, asociando las respuestas a dar en temas de política de drogas a los problemas de seguridad. Sobre esto comentaría a la pasada y abro paréntesis. En varios de los estudios sobre Uruguay tiende a tratarse este aspecto de cómo el contexto sobre cuestiones de seguridad lleva a tratar cierto tema en relación a esa agenda y en distintos estudios se va asociando esa cuestión de oportunidad del momento, esa cuestión de cómo un cierto hecho del momento condiciona el asunto, refiriéndose a ciertos hechos de criminalidad específica que estuvieran aconteciendo cuando esto entró en agenda. Y me da la sensación de que más allá de eso, por el lado de la corriente de problemas, lo que está operando más de fondo es una estructura general de problemáticas en términos de criminalidad más fuertes y que eso te lleva entonces a, acá simplemente lo que apuntaría es, así como el texto se refiere a crímenes específicos, bueno, ese año lo que pasa es que había habido tal episodio y tal episodio que fueron muy sonados en la opinión pública y eso facilitó el asociar el tema a la agenda de seguridad a través de estos casos. Bueno, pues me parece que más estructuralmente y sin la referencia específica a tal mes de tal año sucedió tal cosa, el hecho de tener una circunstancia estable de criminalidad más violenta en los últimos años da a su vez el mismo contexto, ¿tá? Como que el contexto ahí puede estar operando en forma más estable y menos dependiente de un crimen específico, un mes, un año. De todas maneras, bueno, el texto, como decía, apunta a circunstancias específicas
de ese mes y año que pusieron muy en el tapete, muy en la discusión de opinión pública el tema, y cómo el uso de drogas, el uso problemático de drogas se estaba vinculando a esto, y entonces cómo abordarlo. En cómo abordarlo pasamos a cómo coincide sobre esto la corriente de políticas. Y acá la referencia del texto es cómo por el lado de la corriente de políticas el Gabinete de Seguridad retoma y amplía proyectos que ya se habían manejado en los años anteriores, o sea, proyectos que ya habían estado manejados en 2010 y 2011 en el contexto de 2012 con el planteo de problemas que estábamos diciendo recién, con los crímenes especialmente sonados que habían estado en discusión y tal. Bueno, pues esto da un clima a que por el lado de la corriente de política se retomen aquellas propuestas y finalmente se incorpore el asunto de la regulación del cannabis, la despenalización de la marihuana con un cambio de etiqueta. Y esto es uno de los puntos principales respecto a este asunto de cómo entra el tema en agenda y cómo se acopla el asunto a esta ventana de oportunidad dada por la corriente de problemas y la corriente de políticas. Lo que marca el texto es cómo de propuestas iniciales que habían estado impulsadas desde la sociedad civil, desde los grupos más vinculados al tema y basadas en la libertad individual, argumentando la despenalización del cannabis por el lado de las libertades individuales, se pasa en este contexto a acoplar ese planteo a las políticas de seguridad, por lo tanto, cambiándoles también el contexto de argumentación y de prioridad, y pasando a abordar el asunto bajo un encuadre de no vamos a estar hablando de esto principalmente por una ampliación de libertades individuales, nos vamos a estar centrando en esto y vamos a impulsar este proyecto principalmente asociados a que tenemos un problema de seguridad, el consumo problemático de drogas incide en términos de inseguridad, vamos entonces a abordar este problema en clave de trabajo de política de seguridad y vamos a meternos en este asunto por la puerta de las políticas de seguridad. Esto hace entonces a la ventana de oportunidad, en tanto el modificar la argumentación de un tema y modificar bajo qué encuadre se plantea, bajo qué título estoy planteando el tema, hace a esa construcción de ventana de oportunidad o ese aprovechamiento de ventana de oportunidad, a decir, bueno, pues acá hago la conexión entre problema y solución. Traigo un instrumento que estaba discutido en otro contexto y desde otros argumentos y lo asocio a la ventana de oportunidad que tengo. Con una ventana de oportunidad que está planteada en función por la corriente de problemas, en función de temas de seguridad, bueno, pues entonces replanteo el asunto como un asunto de seguridad más que de libertades individuales. Abro paréntesis para ir a lo que marcaba allí con un asterisco. Tenemos en complementarios también un texto de Villegas que habla sobre una transformación de discurso similar en el tránsito de las propuestas de ley sobre despenalización del aborto, al pasar del impulso inicial por los movimientos sociales a la incorporación del proyecto como política de Estado. En el discurso original de los movimientos sociales que impulsaron originalmente la propuesta, los proyectos de despenalización del aborto venían argumentados fundamentalmente por el lado de la libertad individual de las mujeres. Cuando este tema es finalmente tomado finalmente y ni tan finalmente, porque este cambio de discurso vendría operándose ya desde los años 90 para acá, cuando en las sucesivas ventanas de oportunidad en que esto intenta entrar al tratamiento por parte del sistema político desde los 90 hasta ahora, en esa interfase, desde el impulso del movimiento social a incorporación política, la incorporación del tema
al sistema político, la incorporación del tema para formar parte de las políticas del Estado hace que la argumentación se traduzca de argumentaciones basadas principalmente en la libertad de las mujeres a argumentaciones centradas fundamentalmente en aspectos sanitarios, o sea, mientras que el movimiento social impulsó esto originalmente con énfasis particularmente en libertades individuales, cuando el sistema político le pasa este reclamo al Estado y el Estado pasa a incorporarlo como política pública, se reconstruye la argumentación de cuáles son las razones fundamentales para hacerlo y el sistema político reprocesa esa argumentación en términos de los motivos fundamentales, los motivos por los que más se insiste en que vamos a estar planteando esta política como política pública, va por el lado de el riesgo sanitario de los abortos hechos de manera irregular. A su vez también se acopla en el momento y teniendo en cuenta que esto se hace durante los periodos de gobierno del Frente Amplio y por tanto gobierno de la izquierda, por tanto en un contexto en el que es particularmente importante el argumentar los asuntos en términos de igualdad, se argumenta fundamentalmente por el lado de la igualdad en las condiciones de salud en el que esto se opera, resolver desigualdades entre personas que pueden acceder a esto de manera irregular pero en mejores condiciones sanitarias y otras que lo hacen en peores condiciones. Entonces, bueno, de un discurso original de movimiento social centrado en libertades, se recompone la argumentación hacia argumentos sanitarios y argumentos de igualdad de condiciones de acceso a la salud. Citaba, como decía, este ejemplo por esto de que tenemos un proceso muy similar en lo que está contando Repetto respecto a cómo se transforma la argumentación del proyecto de despenalización del cannabis desde el impulso original del movimiento social, Libertades, a su replanteo como política pública. Vamos a estar hablando ahí de seguridad más que de una pura cuestión de libertades. Finalmente, la tercera de las corrientes, Repetto la ubica en términos del el rol decisivo del apoyo de Mujica, presidente cuando se aprueba este proyecto. Acá la idea es entonces ventana de oportunidad por el lado de los problemas de seguridad asociado a la discusión de la opinión pública sobre los crímenes de aquel momento. Ventana de oportunidad por el lado de la corriente de políticas, el gabinete de seguridad estaba reimpulsando una serie de medidas en materia de seguridad y podía acoplarse el problema de la propuesta de despenalización del cannabis asociándola a este paquete de política de seguridad. Ventana de oportunidad por el lado de la corriente de la política, el contexto político global, el apoyo del presidente a la medida es lo que le da a la propuesta la llave para entrar al sistema político. A su vez, más en términos de la bajada de esta decisión general al planteo de política global, la presentación en el marco de la estrategia para la vida y la convivencia plantea el texto junto a medidas de seguridad relevantes para el ala derecha del espectro político como el aumento de las penas. Lo que plantea acá el texto es, bueno, se compensa a su vez el ingreso de temas que podían ser más polémicos, tanto más hacia el ala derecha del sistema político, como la entrada de este tema, de la despenalización del cannabis, metiéndolo dentro de un paquete de medidas que a su vez tenían otras medidas que podían ser mejor vistas desde ese lado del espectro, como el aumento de las penas. Pasando a otro de los ejemplos, un texto de Sanjurjo de 2018 que trata la ley de tenencia responsable de armas.
trae a colación algunas ampliaciones teóricas. Traigo este texto fundamentalmente acá, no tanto por el tratamiento del tema en sí, sino fundamentalmente por el contexto de marco teórico que el texto trabaja y cómo plantea como el modelo de Kingdom, que inicialmente se centraba solamente en la llegada a la agenda, la puesta en agenda de un cierto tema, como otros autores lo van complementando con extendiendo el análisis a etapas posteriores y agregando algunos elementos, algunas posibles dimensiones de análisis más. Y esto hace a lo exitoso que fue el modelo de Kingdom, dado que el modelo de Kingdom de cómo analizar la entrada en agenda fue una propuesta de modelo muy exitosa, se fue enriqueciendo después con otros autores que decían, bueno, está este mismo modelo que nos invita a estudiar cómo un asunto llegó a entrar en agenda, este mismo modelito lo podemos complementar con otra serie de factores para ver cómo ese tema eh, siguió caminando después. Y acá entonces Sanjurjo lo que hace es destacar el enriquecimiento del modelo de Kingdom en función de un par de asuntos. Por un lado, pasar a fijarse también en los promotores de políticas, o sea, dentro de las corrientes que estuvimos hablando recién, pensar en el rol de ciertas figuras que, digamos, se ponen la mochila al hombro de la política y tienen un rol muy protagónico en impulsarla, en venderle al conjunto del sistema político la idea de abordar tal asunto mediante la política tal. Por otro lado, tener en cuenta el proceso de trámite más allá de la entrada en la agenda y la negociación con el conjunto de los actores y por tanto pasar a lo que el texto llama el acoplamiento decisorio. ¿tá? Este acoplamiento decisorio sería la etapa en la que de entrar el tema en agenda pasas a analizar cómo esa propuesta inicial se articula y se relaciona con el resto de los actores. Y esto hace fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, a la formación de mayorías, ¿tá? Cómo esa propuesta inicial se relaciona con otros actores, formando alianzas para promover el tema y a su vez cuál es el relacionamiento, cómo se da el relacionamiento con los actores de veto potenciales que el tema tendría. Lo interesante entonces en este planteo teórico del texto de Sanjurjo es cómo sintetiza cómo el modelo de tres corrientes de Kingdom recibe a su vez complementos en estas dimensiones que estuvimos viendo recién. Entonces, parte de la idea de traer el texto era también traer este diagramita este cuadro que sintetiza, bueno, en la parte de arriba las dimensiones a estudiar en el planteo de Kingdom original. Corriente de problemas, corriente a la derecha, la corriente de las políticas o de las políticas públicas y la corriente de política, la estructura política general, como ese contexto político global te ayuda a conformar la ventana de oportunidad. Y a su vez, los agregados que autores posteriores fueron trayendo. Por el lado de la corriente de políticas, tener en cuenta a los promotores de política, el rol de esas personalidades, figuras especialmente claves para movilizar ese tema al sistema político. Y por otro lado, hablando de la corriente de política, el contexto político general que puede favorecer el tema, complementar esto con el acoplamiento decisorio del que habla el texto. Considerar cómo se conforman las mayorías políticas en apoyo de la propuesta y cómo es el relacionamiento con los actores de veto. Porque, plantea el texto, este tipo de factores tienen a su vez impacto sobre la ventana de oportunidad. Si Kingdom decía, bueno, la ventana de oportunidad está dada por cómo se conjugan estas tres corrientes, estos autores que complementan, que enriquecen el modelo, lo que estarían planteando es, bueno, atendamos también al rol de los promotores de política y atendamos también
a cómo se procesa ese acoplamiento decisorio, esa construcción de alianzas y ese relacionamiento con los actores de veto, porque todo esto va a estar influyendo sobre las características de esa ventana de oportunidad, como se plantea por ahí, sobre por ejemplo, sobre la duración de esa ventana de oportunidad. El tema, ¿consigue entrar más establemente, de manera más firme, o tiene una ventana de oportunidad muy restringida, respondiendo a una coyuntura muy específica? Bueno, cómo te relacionaste en la construcción de mayorías políticas para llevar ese tema adelante, va a tener obviamente impacto sobre la duración de esa ventana de oportunidad. La duración de la ventana de oportunidad depende de un gobierno específico, depende del jerarca tal que está ahí en ese momento, o el tema en ese acoplamiento decisorio consigue ser sostenido por una alianza de actores que hace que la ventana de oportunidad para el tema sea más permanente, más estable y más amplia. Bueno, pues la sugerencia es entonces tener en cuenta todas estas cosas como factores potenciales al analizar la entrada de la agenda y el proceso posterior. Y el último ejemplo que quería citar es el de un trabajo de Videgain y Milanesi de 2019, por lo menos en 2019 estaba en proyecto este trabajo, estaba en fase de redacciones preliminares este trabajo, que lo quería traer a colación justamente por dos cosas. Yendo a lo anterior, porque hacen énfasis justamente en el aspecto de los promotores de políticas. Parte del trabajo está centrado en el rol de los promotores de políticas como un factor clave en el desarrollo de esa corriente de políticas hacia la entrada en agenda y el desarrollo de los temas, y a su vez agregan el tema del contexto institucional. O sea, a todo lo que estuvimos viendo antes le agregan otro pasito más en el proceso, y es decir, una vez que los temas entraron en agenda, que se va a procurar instalar una línea política hacia determinados objetivos, se va a tratar de impulsar una serie de reformas en cierto sentido, importa el emprendedor de política que trae la mochila con la política a cuestas, pero importa también el contexto institucional en el que ese emprendedor de política se tiene que mover. Este gancho entre el emprendedor de políticas y el contexto institucional en que va a tener que moverse, con qué institución tiene que lidiar para intentar aplicar esas reformas, nos lleva a esto de cómo al modelo de Kingdom se le han ido agregando pasito a pasito distintas instancias que van haciendo avanzar la propuesta en el proceso de sistema político, en el proceso de desarrollo de la política, ¿tá? Haciendo avanzar el modelo hacia, desde las etapas de entrada en agenda hacia las etapas de decisión e implementación. El contexto institucional va a tener mucho que ver, va a ser muy condicionante, muy influyente sobre las condiciones de implementación que tengas para la política. Entonces, ¿qué es lo que dicen los autores acá? Bueno, pues importante sí tener un emprendedor de políticas para impulsar la política, pero importante cuál es el rol, el lugar que se le da en la institución a ese emprendedor de políticas, y importante también cuál es el contexto institucional en el que se va a trabajar, porque el éxito o fracaso de ese emprendedor de políticas puede estar muy influenciado por cómo se daba el contexto de la institución. En el caso concreto, lo que hacen los autores es comparar la reforma policial desarrollada durante los gobiernos del Frente Amplio, acá emprendedor de políticas, Ugarteche como figura que va al frente con el desarrollo de ese proceso de reformas dentro de la policía, comparado con otro intento de reformas con un emprendedor de políticas también muy visible, Filgueira, en el caso de la reforma educativa, ¿tá? Como persona que viene como emprendedor de políticas con esta agenda de reformas para el sistema educativo, particularmente para el último gobierno del Frente Amplio, para el segundo gobierno de Vázquez. Y lo que marcan los autores acá es, para el caso de Ugarteche en la policía,
dos factores que favorecen el impulso de reforma asociados a esto de cómo ubico al emprendedor de políticas en la institución y cómo es la institución. Por un lado, que Ugarteche recibe un rol protagónico dentro de la institución, por lo tanto puede eh, impulsar más fácilmente esas reformas. Por otro lado, en cuanto a contexto institucional, y acá yendo a la etapa de implementación de las políticas, que se trata la policía de una institución fuertemente jerárquica. Al ser una institución constituida muy jerárquicamente, esto hace que quien pongas en la jerarquía a impulsar una cierta reforma tiene en este contexto institucional mayores facilidades para vehiculizarla, para implementarla en la práctica. Esto en cambio se da diferente en el caso de Filgueira. Filgueira, para empezar, no recibe el rol protagónico en la institución, el planteo político al momento de asumir las nuevas autoridades es, bueno, Filgueira como subsecretario sería algo así como la figura que va a estar asesorando o impulsando el intento de reformas, pero la ministra va a ser la figura clave en intermediar esas propuestas con el resto del sistema. Así que ya de primera tenés una posición que no es tan encargo protagónicamente a esta persona de empujar en aquella dirección, sino lo pongo en un rol de acompañamiento, va a estar sugiriendo, pero con una figura por encima que va a intermediar entre esas propuestas de cambio y la estructura institucional que quiero cambiar. Y por otro lado, en cuanto a contexto institucional, que en este caso se procura reformar una institución como la ANEP con una fuerte autonomía desde un ámbito con incidencia limitada como el MEC. O sea, si en la policía era bastante más fácil impulsar las reformas porque estaba frente a una institución con una formulación muy jerárquica que podía transmitir fácilmente esos impulsos de reforma, cualquier reforma educativa en Uruguay, impulsada desde el gobierno, tiene la dificultad de que vas a estar impulsando esa reforma teniendo como centro de decisiones desde el gobierno al Ministerio de Educación y Cultura, cuya incidencia sobre la política educativa es relativa y limitada, porque en definitiva la ANEP tiene una autonomía muy fuerte en cuanto a la construcción de política educativa. Por lo tanto, si está situado, como era el caso de Filgueira, desde el MEC para tratar de incidir sobre la ANEP, bueno, pues no estás en una institución fuertemente jerárquica que va a responder a tu línea política con facilidad, sino que por el contrario, estás casi como que desde un barco tratando de incidir sobre el otro que tiene una autonomía fuerte en la construcción de su trayectoria. Bueno, con esto terminamos toda la serie de ejemplos. La idea con esto, así como en todos los marcos anteriores, la idea era frente a cualquier asunto de política que ustedes en cualquier circunstancia, en cualquier materia o en cualquier circunstancia de la vida se tengan que encontrar con analizarla y tenerla en cuenta dentro del campo de lo que estén estudiando. Si la idea de los marcos de escenario anteriores era situar en general qué tipo de escenario tenés entre el planteo técnico, entre la forma de implementación de esa política, la temporalidad de esa política en las coyunturas de cambio y las etapas de desarrollo más estable, más incremental. Bueno, pues la idea de repasar este modelito concreto era bajar esos escenarios generales a un posible estudio de un montón de dimensiones que pueden estar colaborando en cómo este tema se plantea y como vimos en el conjunto de los ejemplos, realmente el modelo de Kingdon y sus complementos posteriores sí resultan muy útiles potencialmente para el estudio del inicio y desarrollo de cualquier política pública. Así lo muestran los ejemplos, ¿no? Que como se ve, bajan sobre cualquier tipo de política
con el mismo tipo de modelito, estudiando el mismo tipo de cosas. Bueno, pues lo que muestra esto que respecto a cualquier política que ustedes puedan estar estudiando en adelante, puede ser relevante, puede venir bien y puede resultar aplicable este tipo de dimensiones de análisis, pasar por todas estas cuestiones respecto a cómo el tema pudo o entrar en agenda o qué cosas llevaron a que el tema no pudiera entrar. Porque por supuesto todo lo que estuvimos viendo hasta ahora sobre cómo se construye una ventana de oportunidad, pues puede resultar en sentido positivo o negativo. Y este último trabajo que estuvimos repasando muestra exactamente eso, cómo los mismos factores pueden repasarse para explicar cómo una política se lleva adelante o para explicar cómo una política, como un impulso de reforma, queda por el camino o se tranca.